Comenzamos la segunda de Notas de Papel aquí en Radio Universidad con un espacio que nos gusta mucho, las columnas de papel. Que no de papel, no por ser de papel son débiles, son flojas. Por supuesto. Muy por el contrario, son simbólicas, potentes, contundentes. Asienta con la cabeza Carlos Candia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenido. Excelente, Carlos. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Un día hermoso para escuchar sobre arquitectura. Se frota las manos porque es una especie de Messi acumulando el balón para pegar un tiro libre, que es el que nos faltó, Mato. Bueno, pero soltemos. Martín Cabezudo, arquitecto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenido. Gracias. Bienvenidos ustedes a esta columna de papel. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias por dejarnos entrar y por tanta información tan rica habitualmente al respecto. Saben ustedes que somos unos agradecidos, ¿no? De que, qué sé yo, Matilde no para de agradecer la columna sobre masonería en Rosario. Total. ¿No? Espectacular. Yo cada vez que los veo les agradezco, qué sé yo, por algún momento haberme presentado a Gerardo Caballero, por ejemplo. No, por favor. La verdad que es un placer. ¿No? Hay ciertos intelectuales de la ciudad que vale la pena conocer. Sí, Te trajimos uno. Y hablando de intelectuales de la ciudad, hoy vinieron con un intelectual de la ciudad, docente, un viajero del mundo también, una de las personas, bueno, una persona que mira con ojos de arquitecto la música, la vida, los parques, los paisajes, el cine, ¿no? Un intelectual de una altura enorme. Intelectual sobre todo. Porque la otra no... Yo hablo de la intelectualidad, no opino de los cuerpos Por favor. de las personas. Sí, soy medio peti. Lo pueden presentar ustedes porque a mí me da Te da cringe. No, admiración absoluta por el invitado del día de hoy. Es el arquitecto Juan Manuel Royce. Bravo. Aplauso. Conocido como el Colo Máster, Royce. doctor, todo. Buenas tardes. Un enorme orgullo estar acá. Otra vez. Qué hermoso, Hace mucho que ¿no? no venía. Es increíble, porque a veces como que tratamos de no invitarlo más, digamos. El tipo parece igual. Hay veces que decimos es hasta acá y aparece. Aparece. Mira, hoy nos quedó una vacante porque Santangelo desde temprano dijo, chicos, hoy no puedo ir. Uy, abrazo de Está Santangelo. tejido en su Sí. propia red, en su propio mal Sí. de arquitecto, porque tiene una obra en su propia casa. Entonces ahí tenés, terrible. tomá para que veas tu lo que propia es. medicina. Exactamente. Qué bueno. Entonces está metida en esa. Le metido mandamos en un fuerte esa. abrazo. Y Un abrazo, aprovechando obvio. que está en la ciudad, que no, es poco usual Sí. que Royce esté en la ciudad, le mandamos un WhatsApp y dijo voy. Y Así obvio, que, eso es lo que nos gusta. sí. Yo Una una vez alegría. le mandé un mensaje, digo, voy a ver a Wilco. Voy, me dijo. Voy. Y bueno, es el último gran concierto que vivimos juntos. Cat Power. Cat Power. Ese No. recital fue increíble. Lo de Sí. Cat Power fue espectacular. No tenemos que hablar de música. Ah, perdón, No perdón. tenemos que hablar. No, Digo por favor, porque. por favor, hablen de no, su pero concierto. estaba pensando eso. No. Y no fuimos a The National, no estuvimos también ahí también. The National. Afuera, nos encontramos sí, nos afuera. encontramos Que post Caminó por concierto, las mesas. sí. A mí me Se gusta tomó una mucho- botella de whisky. No. Increíble. No, qué momento. Increíble. Qué momento en la trastienda, ¿no? En la trastienda. Amo hablar mucho de música y arquitectura con el invitado hoy, pero no es tema hoy. Yo quiero agradecerles por siempre tirarnos nombres, información, data, por abrirnos la cabeza en términos arquitectónicos, pero por sobre todas las cosas, sobre todo en estos micrófonos hace tantos años, enseñarnos una cosa que aprovecho este momento, ¿no? Que está aquí el Colo, a levantar la mirada, que es algo que también en términos mundialistas es necesario, ¿no? Es un momento para mirar para arriba, para levantar la mirada. Tenemos que estar orgullosos de lo que hemos construido. Pero, ¿qué te ¿no? parece? ¿Qué te parece? Absolutamente. Quiero soltar y no suelto, Matilde. No Pero que suelto. es difícil soltar, porque aparte fue un mundial muy largo, chicos, Sí. con 8 partidos. Yo creo que ese octavo partido nos mató. Nos terminó de cansar. Más allá de que jugaron muy bien los españoles. sí. Pero nos mató el octavo partido. Sí. Ya estábamos cansados. Ya estaba arreglado.
No, Matilde está recaliente. No le hablen de fútbol, nada. Está con las teorías conspirativas. Qué divertido, está lleno. Que son, Sí, es muy divertido. son muy lindas las teorías conspirativas. Son las conspiranoicas. Te atrapan. Yo hace aproximadamente 56 horas que no paro de mirar cosas en el... ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Desde que ganamos hasta que perdimos y después. No puedo parar. Es tremendo. No puedo parar. Por eso dijo sí voy. A ver si podía hablar de otro tema. Otra cosa, vos sacás el tema. Claro, sí. Tal cual. Chicos, Antes de meternos en la figura Sí. en cuestión hoy, quería pedirles que cuenten quién es el arquitecto invitado hoy. Vos decís que está en Rosario, suele estar en muchos lugares. Cuéntenos primero del arquitecto Royce, no a nosotros, sino a toda nuestra amplia oyencia. Bueno, el Colo fue profesor mío cuando yo estaba en segundo año de la facultad, en el año 2000. Vos, Colo, que tenías 25 años, Hablamos de 26. las Torres Gemelas, no sé si te acordás. El día de las Nos volvimos Torres Gemelas caminando salimos- juntos de la facultad el día que derribaron las Torres Gemelas. Sí, bueno, y bueno, fue profesor de la Facu, fue un profe muy joven para nosotros, entonces había como una cierta conexión, porque con lo que estás más cerca generacionalmente pasa esas cosas, que también podemos conversar de música, nos íbamos por las ramas, hablábamos de otras cosas, y después de vino en amigo. Y sí, vivió buena parte de estos últimos años en Norteamérica, otros años en Chile, otros años en México. Hoy por hoy está viviendo en México, por eso es medio como sorpresivo que lo tengamos también hoy acá, porque es casi casual, casual. ¿Cuánto hace estás en México, Colo? En esta última temporada, un año. Pero había estado un año antes y mi hijo que está leyendo Tintín ahí es mexicano. Nació en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León. Sí, Mirá vos. saludamos, ¿no?, a nuestro invitado del día de hoy. Camilo. Y está leyendo La Oreja Rota. Es un lector voraz de las aventuras de Tintín. No, Muy bueno. Camilo, qué lindo. Y ahora estamos en Guadalajara, que es Está en el Guadalajara. estado de Jalisco, el centro de México. Y la cátedra Royce, porque mucha gente asiste a la cátedra Royce. ¿Cuántos años tiene ya? La cátedra ahora debe estar en el año 16. El año pasado hicimos como un festejo de los 15. Ah, sí, sí. Carlos Candia estuvo en un rato. Ahora tenemos a Renzo, que es mi hijo. Sí, sí. el arquitecto y no el músico. Aunque es también cineasta y un montón de cosas. Los Candia son todoterrenos. Sí. Y Cabezudo sigue al día de hoy en el equipo, en Introducción a la Arquitectura. Y es un equipo muy lindo, de gente que nos conocemos de hace mucho y que bueno, seguimos ahí. Y estamos hablando de nuestra casa de estudios, ¿no? Estamos Sí. hablando de una cátedra que se da en arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario. Sí. Sin más preámbulos, porque podríamos hablar mucho Sí. del invitado, ustedes traen a una figura clave de la arquitectura de esta ciudad hoy para traerlo justamente a la memoria, al recuerdo, a la radio. Sí, estaba medio pendiente, murió en mayo de este año Augusto Pantarotto, una lástima, murió muy grande, casi 90 años tenía, uno de los arquitectos que es uno de nuestros ídolos de la ciudad, y bueno, también un poco lo invitamos al Colo justamente por eso. Yo esta mañana me levanté medio temprano a estudiar mis apuntes, porque Ajá. me acordé que hoy teníamos columna de papel, y algunos de los textos que estaba leyendo eran del Colo, de Royce. Entonces agarré el WhatsApp y dije, Colo, vos hoy tenés que venir. Bueno, voy. Aparte es interesante porque Pantarotto fue el maestro de muchas generaciones de arquitectos de Rosario. Él fue docente en la facultad hasta el proceso, si mal no recuerdo, ¿no? Y bueno, y nuestros maestros, Gerardo, Marcelo Villafañe, también se formaron mirando a Pantarotto, mirando, dialogando y compartiendo, por ejemplo, el grupo R con Augusto Pantarotto, que era como el decano, ¿no? de Sí, sí. ese grupo. Sí, Pantarotto fue como la figura paterna. Si bien habían algunos que eran un poquito más viejos, pero se hacían los jóvenes, él siempre funcionó como el maestro de ceremonias de esas reuniones, los jueves en la misión a tomar whisky. Gran tomador de whisky, Pantarotto, y Rafael Iglesias también, gran tomador de whisky. Ahí conversaban de muchos temas, siempre arquitectónicos. Era toda esa gente, su vida era la arquitectura, el proyecto.
Y Pantarotto fue por él tal vez el último gran moderno. El que no sé. Siempre trabajó con el vocabulario, un vocabulario anterior, digamos, de la modernidad dura de Le Corbusier. La gente de su generación fue un poquito más postmoderna. Scrimaglio fue mucho más cercano a movidas más como telúricas o latinoamericanas. Y Moliné, una persona que miró un poquito más al Baralto y a una tardomodernidad. En cambio, Pantarotto siempre fue como un corbusiano duro. ¿A dónde encontramos las huellas de Pantarotto en la arquitectura de la ciudad? Para hacer una especie de mapeo mental desde la radio a algunas obras puntuales. Quienes vayan al YouTube van a ver ahí algunos materiales que han traído hoy para las columnas de papel. Hay un edificio muy lindo, que es un edificio primero que él hace muy joven, trabajando con estudios más históricos de la ciudad, que es Luz y Fuerza, que está en calle Paraguay, entre Mendoza y 3 de febrero, creo que está. Wow. Es un edificio brutalista, digamos. Increíble. Como ahora se está de moda desde la película esta de brutalista en adelante. Este es un brutalismo de Le Corbusier, con mucho ladrillo, hormigón visto, formas curvas. El edificio genera como un gran atrio urbano, hay una escalera, hay un espacio muy bonito ahí antes de entrar, pero es más increíble adentro. No sé cuántos de ustedes han entrado. No entré. El afuera me parece... Pero el auditorio tiene No, al auditorio. Al auditorio fui. Lo conocí para el EMA, el Encuentro de Mujeres Exactamente, Arquitectas. se usa mucho para cuestiones políticas porque como es de Luz y Fuerza lo abre a la comunidad. Y ese auditorio está en el centro de Manzana. Sí. Por eso está en medio enterrado, porque no puede subir, Es hay una locura. altura máxima, Sí. se excava, es como una cueva. Pero antes de llegar a ese auditorio hay un atrio de cuádruple altura, Sí, es una que te locura. entra luz de un lado, del otro, Lo y es estamos una viendo. maravilla. Si están en Espectacular. YouTube lo pueden ver. Es un lugar, tardé mucho en entrar al lugar y curtirlo. De hecho entré hace muy poquitos meses nada más. Y si entré, había entrado a la parte... Te vacunaban ¿no se acuerdan? Que Sí, obvio. En la pandemia te vacunaban Tal ahí. cual. pero el auditorio no lo tenía en su magnitud, ¿no? Y digo, qué buen diseño. Primero que se dieron conciertos históricos ahí también. Virus tocó en una ocasión, sí. en los 90. Sí. Me acuerdo de una época que estábamos todos muy fan de Mano Negra y obviamente Mano Negra ni Manu Chao venían, ni existían ni nada, pero se proyectaba ahí siempre una película que se llamaba América Perdida. Mirá. Se proyectaba, qué sé yo, todos los meses esa peli. Ahora me acuerdo, conciertos así, con precisión. Pero bueno, todos de rock nacional te diría que ha tocado Papo, que todos, muchos en una época que venían. Y un auditorio para convenciones, para cuestiones políticas, para grandes auditorios. Digo, porque Sí, debe tener 700, 800 butacas seguro. Es un muy hermoso auditorio. Pero como Pantarotto era un profesional moderno, lo que tiene ese teatro, porque es un teatro, es que funciona un poco para todo. Él es un funcionalista, esa idea de forma sigue función. Así que lo que tenés ahí es una lógica acústica perfecta, tanto para música como para discursos, pero también una visual muy clara. Entonces es un auditorio hecho y derecho, construido en el centro de Manzana Rosarina. Centro Manzana Rosarina, un auditorio para 700 personas y más, o sea, porque además es un lugar de múltiples usos. ¿Y qué hay con edificios, por ejemplo, u otras construcciones de Pantarotto que podamos identificar en la ciudad? Quienes no andamos por el mundo sabiendo de arquitectura, simplemente observando, viendo, Y por curioseando. ejemplo, ¿viste la sede del Banco Israelita que está en calle Córdoba, entre Italia y Dorrego? Ujú. Es otro banco, ¿no? Sí. No sé, ahora debe ser otro, pero bueno. En su momento fue- Originalmente era el Banco Israelita. Al lado de lo que era la vieja LT8, digamos, ¿no? Sí. Ahí al ladito. Sí. Enfrente al edificio Sí, del es rectorado. hermoso, Sí. tiene unas olas, una especie de... Sí. Sí, que tiene una estrategia muy inteligente que es, bueno, es inventarse una fachada en un terreno que tiene una fachada norte muy cortita. Por eso está medio así como en clenque. Claro, como en Claro, se cuña, pega digamos, la construcción, se a pega la por medianera. completo a una medianera Claro. y se libera hacia la otra, inteligentemente, Claro. pero también sabiendo relegar El ritmo. metros cuadrados. Claro. También. Fue un concurso, uno de los últimos concursos privados que se hicieron, es decir, un comitente privado que fue al Colegio de Arquitectos a pedir un concurso. Y el problema era que había
7, 8 ingresos diferenciados en planta baja en un lote de 866. Entonces, irse hacia la profundidad del lote, entre ellos incluía, por ejemplo, el cajero. El cajero es lo único que queda frente a la línea municipal. Después la entrada del banco, la entrada de la cochera, la entrada las entradas secundarias al banco, la entrada del edificio. Entonces él tuvo que irse hacia adentro. Hay un edificio de ladrillo enfrente de la Plaza Pringles que hace algo muy parecido. Con un formato ladrillo visto rojo, es un formato de balcón perimetral. Después los departamentos son piso completo y vos podés circular por el pasillo, prácticamente casi como una casa chorizo con un patio lateral arriba. Y perdón que quiero volver al de Córdoba entre Italia y... Sí, de ese estoy hablando, de ese estoy hablando. Ah, bien, sí. bien. ¿De qué año es? 92, me parece. Sí, casi que te diría que es como el último edificio de los 80, en el sentido de que Pantarotto ahí cambia, produce este cambio de, por ejemplo, pintar todo de blanco. Claro. Si te das cuenta, son los mismos materiales del edificio que hablábamos antes, de Luz y Fuerza, con las mismas articulaciones formales, curvas, planos, solo que acá lo pinta todo de blanco con una pintura que era nueva en ese momento. No, y aparte, era muy radical pintar todo de blanco un edificio en esa época. Lo pintás de blanco, le das primero ese oleaje. Brilla, es un barco. ¿Sabes qué? Es una locura, porque aparte también es una bandera, si querés. Lo mirás de abajo y es el flamear de una bandera. Yo llego de Galvez a Rosario y lo primero que hago es ir corriendo a LT8, ¿viste? Por mi fascinación por la radio. Y ahora que yo no sabía que esto es Pantarotto, ¿no? Lo voy a saber mucho después. Pero digo, hay algo que dialoga con esa calle que es muy hermosa, digamos. Esa no está dañada absolutamente del todo, salvo ahora que LT8... en el momento en el que tumbaron LT8 a mí se me tumbó el mundo, ¿viste? Digo, ese edificio, no. Y el otro día pasé y sigue dándole una belleza, una elegancia, una cuestión muy hermosa a ese corazón de la ciudad. Y bueno, lo que han hecho con lo actual de LT8 es como... nada, tiene que ver con también el paso del tiempo y lo que va pasando, ¿no? Pero digo, pienso en cómo dialogaba ese edificio con este. Es que a veces hay arquitectura y a veces no. Y claro. si te fijas, este edificio se está abriendo a Plaza Pringles, en diagonal. Entonces, en realidad cambia un frente de 8 metros por un frente de 50 metros prácticamente, con mirada a Plaza Pringles. Y en un momento me dijo... Sendime, porque hablaba todo así. Si el otro arquitecto, es decir, el del lote que queda hacia Presidente Roca, si el de al lado se aviva, le regalé una esquina. Porque él está regalando toda una esquina hacia arriba, ¿no? Él podría haber un edificio simétrico enfrente de y tendría una esquina a lo que en ese momento se llamaba el Paseo del Siglo. Nos estamos por mudar muy cerquita de este Pantarotto del que nos están hablando, porque es probablemente la última entrega que tengamos de columnas de papel aquí en Urquiza 2050 Planta Ya Alta. nos vamos. Pero desde donde nos vamos a mudar tenemos una ventana redonda. Me muero, chicos. Es espectacular la ventana redonda. En Italia y Córdoba. Sí. Y por una ventana vamos a ver este edificio del que estamos hablando. Espectacular. Espectacular. Conectando estas columnas de papel, caigo en la cuenta esa, que es Va a una ser de un las problema hermosas. La visual que hay es muy hermosa. Bueno, va a ser Ahí. un problema tener la ventana ahí, porque vamos a empezar a hacer preguntas. Así que para las próximas columnas de papel, Bueno, seguramente vamos a tener más preguntas sobre la arquitectura rosarina. hermoso. Esto que vos decís de cómo se planta ese edificio en la ciudad o cómo inaugura algo que no estaba, Pantarotto, a pesar de ser moderno, era muy contextual. Primero que era muy rosarino, amaba Rosario. Y le gustaba mucho la continuidad de la vereda urbana rosarina. Él me decía, yo de chiquito iba caminando, iba tocando la fachada. Entonces él nunca se tira para atrás. Aun cuando en sus edificios podría, y lo hace, siempre trae algo hacia la línea municipal que te permite esa continuidad de fachada. Y si ves en este edificio, hay como un basamento le decimos nosotros a eso que está más cerca del piso, ¿no? Y tenía la altura del edificio de LT8, digamos. Entonces él completaba y una vez que armaba eso se iba. Y claro, esta estrategia deja una medianera, pero él, si vos te das cuenta, hizo una escultura en la medianera.
Gastó mucha plata en hacer todo casi como un bajo relieve, con mármol, para que esa fachada no quedara desnuda. Es decir, él nunca le dejaba al vecino la responsabilidad de configurar su terreno, él configuraba todo. Decía que no había espacios residuales. Como que nosotros en la facultad éramos todavía tiernitos y decíamos, este espacio residual. Me decía, escúchame. Me acuerdo que le dijo a un compañero mío, escúchame, ¿quién proyectó esto? Vos. Entonces no hay ningún espacio residual. O sea, te quedó a vos. O sea, y entonces él era muy responsable de cada centímetro cuadrado y de cada centímetro cúbico, porque él pensaba en el espacio, en volúmenes, no pensaba nunca en planos. Y siempre articulaba con el volumen urbano rosarino. Hoy nos están trayendo una historia que tiene que ver con algo que puedes chequear caminando por la ciudad y ver la obra de uno de los arquitectos más importantes que ha pisado esta ciudad. Augusto Pantarotto se fue recientemente de este plano. Sí. Uy, qué raro decir. Por suerte recibió, tratándose de un arquitecto. Sí. Pasó a un plano más abstracto aún. Pero no, pero lo digo porque se me filtró el inconsciente y digo, en la arquitectura pasar a otro plano tiene algo simbólico hermoso también. Habiendo trabajado tanto la escala aquí en este plano. Sí, ¿querías decir, amigo? ¿Qué? No, que por suerte llegó a tiempo un lindo reconocimiento de parte de la UNR, que le entregó un premio, como se llama, un doctor honoris causa el año pasado. Y aparte que nada, que por suerte lo agarraron vivo y lo agarraron bastante lúcido. Fue una ceremonia muy linda. Yo la vi por YouTube. No pude estar presente, el Colo estuvo. Hay muchos edificios de casi torres. ¿Ustedes saben qué diferencia hay entre un edificio, lo que nosotros llamamos un edificio, y una torre? No. Ah, bueno. Por ejemplo, los edificios mantienen sus límites medianeros construidos como tales, como medianeras, mientras que, por ejemplo, los edificios torre tratan de separarse de las medianeras para generar 4 fachadas que pueden mirar y ventilar. ¿Se entiende más o menos? Sí. No. Excelente. ¿Sí? Sí. ¿Un ejemplo? Bueno, por ejemplo, el edificio Rochdale 4, que es de Pantarotto y que tiene casi 20 pisos, tiene un poco lo que dice el Colo, que es una especie de basamento. ¿Cuál es? Entre Ríos del 400. De los tribunales federales. Ahí va. Claro. Ahí va. Antes había en la planta baja un banco UDECOP, Claro, estaba que yo creo que estaba la sala UDECOP. Había un teatro también en planta baja. O sea que le interesaba Sigue mucho estando, hacer... pero no sé si hace algo cada tanto. Ahora funcionan los tribunales. Y también tiene una escalera con una especie de ampliación de la vereda, pero en un primero o segundo piso. Es muy interesante. Hay un texto que escribió en el 2021 que se llama Autobiografía del Espacio, que es de Lila Sigrist, que salió en La Capital, pero si lo googlean lo encuentran, Autobiografía del Espacio, que habla de su infancia viviendo en ese edificio, Lila, que es muy caro y muy querido para mí, porque, digamos, habla mucho de mi infancia, ¿me entendés? Ella habla de ir a la escuela primaria de la Roque Sáenz Peña, de ir a la Asociación Cristiana de Jóvenes, de tener amigos / enemigos en universitario, porque, digamos, todo el mismo barrio, unos íbamos a la ACJ, otros iban a Uni, entonces porque yo iba a la Roque Sáenz Peña, entonces me interpeló muchísimo ese texto, me pareció hermoso. Te diría que no sé, una contratapa del diario La Capital. Autobiografía del Espacio, lo súper recomiendo. Lila escribe muy bien. Y la verdad, si alguien escribiera algo así, o algo parecido a eso, sobre un edificio en el que yo haya tenido algo que ver o haya participado en cierto aspecto, yo creo que doy por satisfecho mi vida profesional, diría. Mira qué bueno. Pero totalmente. Cuando se mezcla la buena pluma con la buena arquitectura y eso contagia. Estoy viendo la revista 041, la revista de Arquitectura y Urbanismo, dedicada a Pantarotto, y de verdad ustedes están haciendo un conteo que tiene que ver con algunas cosas que nos pueden narrar así, pero hay una obra... Hay muy profunda. Aparte, él ¿no? tiene obras también en Bariloche, en Capital Federal. Mucho en Tucumán. Fue el primer arquitecto de esa generación que nacionalizó su práctica. Era muy envidiado por sus colegas porque él, por ejemplo, hizo
hotel en la 9 de Julio, por Claro, ejemplo. en Buenos Para el Aires, mismo capital cliente federal. que después hizo un hotel en Bariloche. Entonces fue el primero que jugó en las grandes ligas, llegó a ser presidente, o sí, supongo que se dice presidente, de la Sociedad Central de Arquitectos en Buenos Aires. Fue el primer arquitecto rosarino reconocido por los colegas porteños, siempre es eso muy, muy, muy difícil. Y siempre también fue muy político en el sentido de su relación con la disciplina, o sea, siempre fue organizador, fue uno de los fundadores del Colegio de Arquitectos, fue la generación que fundó el Colegio de Arquitectos, y siempre participó, digamos, en defensa de cuestiones de la matrícula, entonces siempre un gran referente de la profesión. Y muy ligado al arte también, ¿no? Pienso, digo, en esta cuestión, nombraste 2 o 3 edificios que tienen un teatro, digamos, Es que como esa uso. generación Sí. fue todavía una generación que vivía del prestigio del arquitecto como artista. Y del arquitecto como un intelectual, pero de un intelectual relacionado con la práctica artística. Entonces, fue una generación muy comprometida con la práctica artística local. Y yo te diría que él pensaba como un escultor. Muchas de las cosas que él la trabaja desde una lógica escultórica material incluso. No desde una escultura moderna abstracta, sino casi como ya, te digo, brutalista. O sea, un trabajo directo con el material y de moldear. Bueno, el hormigón necesita de moldes, necesita construir primero toda una estructura en madera para volcar. Entonces hay una lógica escultórica también ahí. Y después cómo su paleta de materiales y cómo la combinaba con una lógica plástica, con un control de las proporciones, o sea, él no creo que tuviera ningún problema en que se hablara desde la plástica de su obra. Él era un gran conformador de la materia, digamos. Sí, y convengamos que el nivel de detalle con el que trabajaba el hormigón es envidiable, porque quiero decir, la sutileza, el nivel de detalle, no es solamente hago un tabique, una losa, una alera, una viga. No, hay todo un trabajo en los elementos de la arquitectura muy preciosista, muy detallado. Total. El primer edificio que él, bueno, hay un edificio anterior que por ahí no tiene tanto valor porque él era demasiado joven, pero hay un edificio en donde él ya está maduro como arquitecto, es un edificio del 73 o incluso anterior, el edificio de Colón y Ceballos, enfrente de la Plaza Bélgica creo que Solar se llama. 3. Y lo que hace, tenés que cuando pasen por esa esquina, vean lo que hace en la 8ª urbana, hace una socavación, o sea, Es de una belleza total. Hay un montón de edificios que no está, pero que te imaginás, Mirá lo que es porque esto. lo que está es conformando esa esquina, ¿no? Ahí lo Y después estamos hay una viendo. curva que no se nota tanto en esa esquina. Y bueno, y siempre ahí lo ves, hay un plano, hay un plano de hormigón que va de la cornisa al piso. Ese plano que estás viendo ahí es continuo. Es hermoso. Y eso es algo que él siempre hacía. Es decir, romper la lógica de la repetición horizontal del edificio en altura para componerlo como una unidad plástica. Entonces siempre hay una parte que es vertical y que es un solo plano y que va pum, de arriba abajo. ¿Y eso es el brutalismo? El brutalismo es, por ejemplo, no haber revocado ese hormigón y que haya quedado hasta el día de hoy, 55 años visto, y eso te obliga a tener un control de la tabla, del encofrado, porque lo primero que haces es lo que se ve. Total. Claro, es lo que dice Carlos. Tiene que ser esos moldes tienen que el verdadero, ¿cuál sería? El verdadero escultor Sí. es el carpintero que arma esos moldes con total con mucha fineza, con mucha prolijidad, porque sabe que una vez que se desmolde eso, así como queda, no hay cayó, mucha quedó. chance para... El hormigón no se arregla, no se corrige. Como cayó, quedó. Me Vos lo tocó de hiciste. joven escribir en esa revista, Sí. el primer artículo esa casa me parece casa maravillosa. hermosa, Casa Esa Guillén. casa de calle No, Colón. no, la casa de... Esa casa, si vos pasás, no ves el patio. Primero que es una reforma de una casa chorizo. Y la tierra que sacó, la puso atrás. O sea, todos los escombros no los sacó del terreno, los puso atrás. Y lo que hizo es que esa es una casa de un dentista, abajo de la cochera queda el consultorio, y después hace como una terraza, aterraza el jardín, porque el jardín está en primer piso. Entonces, y atrás hay una pérgola que no se ve. Esa es una de las casas más hermosas que hay en Rosario, casa urbana. Te quería decir que cuando me tocó escribir, lo fui a entrevistar a su estudio, y me sorprendió, yo me dio como que tener como una ventana a su forma de trabajo. Yo nunca estuve en su estudio trabajando con él, yo trabajé en otro espacio físico, digamos, donde los dos éramos como invitados. En su espacio físico, en su tablero, él siempre tenía una lámina grande, todavía se usaban, bueno, las paralelas,
Y los dibujos técnicos nuestros a escala no ocupan todo el espacio, siempre queda un margen. En ese margen yo vi un montón de axonometrías, son dibujitos en 3 dimensiones que hacemos nosotros, muy controlados, sin escala, simplemente con proporción. Él hacía muchísimos dibujos, todos alrededor, para poder conformar lo que yo decía en el texto, toda esa lógica extra que va más allá, que es el diseño de la baranda, todo el lujo de detalles que hacía este arquitecto, que por ejemplo aquí en esta casa de la que estamos hablando es simplemente cómo poner un ladrillo un poquito más arriba o afuera para que arme como un borde. Sí, total. El cerámico amarillo, ahí no se ve el color, pero el cerámico es amarillo. La búsqueda de la belleza. Y esa es la ventana de la ¿no? cocina. Sí. Claro. Entre el mueble, digamos, y de arriba y de abajo está esa ventana. Estamos hablando de la casa Guillén, construida calle por Colón. Diseñada por Pantarotto. Qué bien Pantarotto, nos dicen al 341-388-6677. Y por otro lado, dice, buenas, el Palacio Minetti sería una linda charla de ese chat arquitectónico, así que les están pidiendo cositas, amigos. Estudiamos el Minetti, Sí, bueno, sí. me ¿Cuál encanta, Minetti? totalmente. ¿Cuánto estamos hablando? Al final se le pide. Les agradecemos mucho que hayan venido hoy con este gran rescate. Digo, que se siga hablando, porque la suerte de quien construye y queda esta marca y esta reivindicación de colegas, alumnos, alumnas, compañeros, compañeras, es una, pero otra es, bueno, la marca en las ciudades, ¿no? Mira, con esto de reivindicar la figura, él fue subsecretario de planeamiento en la primera época de Wiener, cuando Palumbo era secretario de planeamiento. Palumbo después hay un problema, no sé si se acuerdan, un viejo debate de una estación de estacionamiento enfrente de la plaza, bueno, nada. Entonces Pantarotto queda como secretario de planeamiento, algo que él no tenía pensado. Fue un gran secretario de planeamiento y en ese momento se discutía el puente Rosario Victoria, que estuvo a punto de caer en la O2 en San Lorenzo. Y él dijo la siguiente frase: sentime, no te puedes perder un puente. El puente cae en Rosario por Pantarotto. La decisión política final, técnica, fue de él. No te puedes perder un puente. No te puedes perder un puente. Muy buena esa frase. Gracias, Carlos, por haber venido. Siempre, un placer. Martín, gracias por haber venido. Saludos a Franco. Por supuesto, lo vamos a mandar. Le Gracias a mandamos ustedes. un Sí. gran saludo. El Colo Royce hoy engalanando esta jornada como invitado aquí, un gusto tenerlo en Rosario, en la universidad, en la radio, ¿no? Porque en la universidad suelen ir. Gracias por haber venido, Colo. Gracias. Va a elegir un Taimuski porque viste que si vino el Colo... Dale, lo dejamos. Elegiste. ¿Qué estás elegiste un escuchando, buen tema. Colo? Ponete para Cami algo de los Divididos. Algo de Divididos Sí, para acá. sí. ¿Te gusta mucho Divididos, Camilo? ¿El último te gustó? ¿El video? Más o menos. ¿Qué te gusta más, lo viejo? Él A la es Delta. más del 38, A la ¿viste? Más Delta. de... ¿Cuál te gusta, Camilo, de Divididos? Ya que viniste a la radio, hiciste el aguante, estás escuchando, estás leyendo tu libro. ¿Cuál te gustaría de Divididos? Pensalo. ¿Cuál? A ver, por ahí es mucha presión también, ¿no? Sí. Se emociona mucho con Milo J, Camilo. Buenísimo. Estamos a punto de ir a ver a Rosalía en Guadalajara apenas lleguemos. Qué lindo. Es un gran escuchador. Vamos de a poner a música, Milo. Muy bien. Vamos a Me poner a gusta Milo. Milo, sí, Vamos a me poner gusta. a Milo. Dale. Vamos a poner Me a gusta Milo todo. J. Y venimos con el cierre. Esto fue Columnas de Papel hoy con nuestros amigos arquitectos, trayendo la figura, obra de Augusto Pantarotto.